El infierno de los justos. Las calles de la ciudad eran un infierno sin llamas. Entre el concreto resquebrajado y las sombras de los callejones, Tyrone caminaba con la cabeza baja, esquivando miradas, ignorando gritos y evitando cualquier contacto que pudiera significar un problema. En esa ciudad de México en la que vivía, la pobreza era un estigma que se llevaba a cuestas como una cruz, y Tyrone la cargaba desde que tenía memoria. Su madre trabajaba hasta el agotamiento, su padre desapareció entre las fauces de la violencia años atrás, y su hermana menor tenía hambre todas las noches. Él hacía lo posible por ayudar, pero todo lo que ganaba con pequeños trabajos apenas servía para sobrevivir. Cada día era un recordatorio de su miseria. Cada noche, una oración no respondida. Tyrone había sido un niño creyente, de los que cerraban los ojos y apretaban las manos con fuerza, pidiendo a Dios un poco de alivio. Pero los años le enseñaron que Dios no escuchaba a los pobres. No escuchaba los gritos de su madre cuando se rompía la espalda trabajando, ni los sollozos de su hermana cuando se dormía con el estómago vacío. No escuchó cuando lo golpearon en la calle por no dar su mochila, ni cuando vio morir a un vecino por una bala perdida. No escuchó. Nunca escuchó. Y esa noche tampoco lo haría. Tyrone recibió un mensaje de su amigo Sebastián, un chico con el que había crecido en la misma colonia. «Necesito verte, es urgente», le escribió. Tyrone dudó, pero Sebastián siempre había sido su apoyo, la única amistad que aún conservaba en ese mundo podrido. Caminó hasta el punto acordado, un callejón angosto donde las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Cuando vio a Sebastián, sintió un alivio momentáneo. «¿Qué pasó?», preguntó, acercándose. Sebastián no respondió. Solo miró hacia un lado. Tyrone sintió el golpe en la nuca antes de poder reaccionar. Su cuerpo tambaleó, su visión se nubló y, cuando cayó de rodillas, vio 3 sombras rodeándolo. «No te resistas, solo danos todo y ya», susurró una voz áspera. Tyrone sintió rabia, miedo, traición. Miró a Sebastián, buscando respuestas en sus ojos. Lo único que encontró fue culpa y cobardía. Su voz salió quebrada. Los ladrones se impacientaron. Uno de ellos sacó una navaja. Todo se salió de control en un segundo. Hubo empujones, forcejeos, gritos ahogados. Tyrone sintió un ardor en el abdomen. Luego otro. Y otro. Cuando cayó al suelo, su vista se nubló. El mundo se hacía cada vez más pequeño, más distante. Vio a Sebastián huir. Vio su propia sangre mezclarse con la suciedad del pavimento. Vio las luces temblorosas de la calle, lejanas, indiferentes. Entonces, el pensamiento lo golpeó con más fuerza que las puñaladas. Dios lo había abandonado. No. Peor aún. Dios nunca estuvo allí. Su pecho se llenó de un odio amargo, un fuego negro que ardía con más intensidad que el dolor en su cuerpo. Había sido bueno. Había creído. Y aún así, su mejor amigo lo había traicionado. Aún así, moría solo, como un perro en la calle. Dios era una mentira. Su respiración se hizo lenta. Sus párpados pesaban como piedra. El mundo se apagó. Pero entonces, sintió algo. Un frío subió por su espalda. Un peso invisible lo atrapó. Su alma, deslizándose fuera de su cuerpo, flotaba en la nada. Por un instante, pensó que tal vez habría paz. Hasta que sintió las manos. Manos enormes, con garras largas y piel áspera, lo atraparon desde las sombras. Tiraron de él con una fuerza imposible. Un susurro inhumano llenó el aire, como si 1000 voces hablasen al mismo tiempo. Tyrone quiso gritar, pero su voz se había ido. Las manos lo arrastraron. Y el mundo se volvió rojo. Tyrone cayó. El aire se le escapó de los pulmones cuando su cuerpo fue lanzado al vacío, su piel ardiendo con un calor insoportable. Intentó gritar, pero su voz fue devorada por el estruendo de alaridos y lamentos que retumbaban a su alrededor. A su lado, otras sombras caían, algunas en silencio, otras desgarrando la nada con gritos de dolor. La caída duró una eternidad. Y, de pronto, terminó. El impacto fue brutal. Su espalda chocó contra una superficie dura y pegajosa. Tosió con fuerza y sintió que su piel se quemaba con cada respiro. Cuando abrió los ojos, vio un cielo sin sol, cubierto de nubes negras que parecían retorcerse como si estuvieran vivas. Un hedor putrefacto inundó sus fosas nasales, y al intentar incorporarse, sintió un líquido espeso debajo de él. Sangre. Tyrone estaba acostado en un lago de sangre. Alrededor de él, cientos no, miles de cuerpos emergían y se hundían lentamente, con los ojos abiertos en una mirada de horror perpetuo.
Algunos aún intentaban salir, pero manos invisibles los arrastraban de nuevo al abismo. El suelo tembló. Unos pasos pesados resonaron detrás de él. Tirone giró la cabeza y vio a las criaturas. Eran enormes, deformes, con piel grisácea y podrida, garras afiladas y ojos vacíos que ardían con una luz roja. Uno de ellos sonrió, mostrando una fila de dientes amarillentos y afilados. Otro más para el juicio gruñó con una voz gutural. Tirone intentó resistirse, pero las garras de los demonios lo sujetaron con fuerza. Lo arrastraron fuera del lago y lo llevaron a través de una ciudad en ruinas, donde las almas gritaban desde las ventanas de edificios torcidos, atrapadas en habitaciones sin puertas. Caminó sobre un suelo cubierto de ceniza y huesos, mientras alrededor suyo, figuras encadenadas eran arrastradas por bestias infernales que les desgarraban la piel con cada paso. Finalmente, llegaron a una estructura colosal, un estrado hecho de cuerpos entrelazados, donde las almas condenadas formaban columnas vivientes que gemían y se retorcían sin cesar. En lo alto, un tribunal lo esperaba. Tirone fue arrojado al centro. El jurado estaba compuesto por seres grotescos, una figura con cientos de bocas susurrando en distintos idiomas, un juez obeso con un rostro hinchado y podrido, y una sombra sin forma definida que palpitaba como si estuviera hecha de carne viva. El juez golpeó con un mazo hecho de huesos. Tirone, tu condena ha sido dictada. Tirone tembló. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? Las bocas del jurado rieron al unísono. No importa, pero ni siquiera sé mis pecados. Tampoco importa. El juez sonrió, y su piel se partió como si estuviera hecha de papel viejo. Aquí la justicia es absoluta. Y la justicia dice que eres culpable. Tirone sintió un frío aterrador. ¿Culpable de qué? De existir. El mazo cayó. Y el infierno se abrió bajo sus pies. Tirone fue arrastrado por los demonios a distintos lugares del inframundo. Cada uno era peor que el anterior. Vio a condenados convertidos en estatuas de carne y sal, inmóviles, conscientes, con los ojos desorbitados en una mueca de terror eterno. Otros eran obligados a correr en círculos dentro de laberintos sin salida, perseguidos por sombras sin rostro. En un enorme valle de fuego negro, hombres y mujeres eran devorados por insectos con dientes de metal, regenerándose una y otra vez para repetirla. Agonía. No había escapatoria. No había final. El sufrimiento era la única ley. Tirone perdió la noción del tiempo. No sabía cuántos días llevaba ahí. O cuántos meses. Hasta que vio a un recién llegado. Un hombre, llorando, balbuceando en un idioma extraño. Los demonios lo empujaron junto a él. Tirone lo miró con desesperación. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó con voz temblorosa. El hombre lo miró confundido. ¿Qué? Desde que morí. ¿Cuánto tiempo ha pasado en la tierra? El hombre frunció el ceño. Yo morí hace 2 días. Tirone sintió que el aire lo abandonaba. 2 días. Él sentía que habían sido al menos 10 años. El infierno no solo lo torturaba físicamente. Jugaba con su percepción. Lo hacía sentir que vivía eternamente en un solo día. Y lo peor de todo es que no había nadie a quien rezarle. Dios nunca respondería. Los demonios lo miraron con una sonrisa burlona. Bienvenido a la eternidad. Tirone gritó. Pero el infierno no escuchó. El dolor se había vuelto parte de él. Tirone había dejado de contar los días. No sabía si llevaba años, siglos o si el tiempo simplemente había dejado de existir. Su cuerpo ya no era suyo, era un receptáculo de tormento, un lienzo sobre el cual los demonios pintaban su agonía con garras y látigos. Pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor era la desesperanza. Los demonios lo arrastraban sin descanso, de un círculo a otro, obligándolo a presenciar horrores inimaginables. En un bosque de espinas de obsidiana, almas desnudas eran empaladas una y otra vez, sus cuerpos desgarrados regenerándose en un ciclo sin fin. Gritaban, rogaban por un descanso que nunca llegaría. En una ciudad de hierro ardiente, condenados corrían descalzos sobre el suelo incandescente, sus pieles pegándose al metal, sus gritos mezclándose con el sonido de látigos azotando sus espaldas. En un río de bilis y fuego, sombras incorpóreas flotaban sin poder moverse, sus bocas abiertas en un grito silencioso mientras figuras monstruosas les devoraban lentamente la esencia. Tirone fue arrojado al fondo de un abismo donde la oscuridad se movía como un ser vivo, donde cosas invisibles lo mordían, lo rasgaban, lo devoraban solo para dejarlo intacto y repetirlo una y otra vez. No podía más. No podía seguir soportándolo. Sus gritos se habían convertido en susurros. Su voluntad se había quebrado. Su alma era solo un eco de lo que alguna vez fue. Entonces, la luz apareció. Al principio,
Fue un parpadeo en la distancia, algo imposible en ese mundo de sombras. Luego, creció, se expandió hasta envolverlo con un calor que no quemaba, sino que reconfortaba. Tirone sintió que su dolor disminuía. Los demonios rugieron de rabia, pero no pudieron acercarse. Algo los mantenía alejados. Y de la luz, emergió una figura. Era hermoso. Radiante. Su piel era dorada como el sol, su cabello caía en suaves ondas de luz, y sus ojos eran profundos, serenos, con un brillo que transmitía una paz desconocida en ese lugar. Un ángel. Tirone cayó de rodillas. No porque quisiera, sino porque su cuerpo no podía sostenerse más. El ser lo miró con compasión y extendió una mano. Tirone sintió su tacto y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, no sintió dolor. ¿Quién eres? Su voz salió rota, apenas un susurro. El ángel lo ayudó a ponerse de pie. Un amigo respondió con voz serena. Tirone sintió las lágrimas brotar de sus ojos. ¿Me sacarás de aquí? El ángel no respondió de inmediato. En cambio, miró alrededor, observando el paisaje infernal con una mezcla de tristeza y resignación. Quisiera hacerlo, dijo al fin, pero no es tan sencillo. Tirone apretó los puños. ¿Por qué? El ángel suspiró, porque este lugar ya no es lo que solía ser. Tirone lo miró con confusión. ¿Qué quieres decir? El ser de luz lo miró directamente a los ojos. Cada tormento que viste aquí fue diseñado para un tipo de pecador. Cada castigo tenía un propósito, una lógica. Pero con el paso de los siglos, el orden se rompió. El infierno se salió de control. Tirone sintió un escalofrío. ¿Cómo puede salirse de control el infierno? El ángel esbozó una sonrisa amarga. Porque el poder corrompe, incluso aquí. Este lugar dejó de ser un sitio de justicia. Se convirtió en un reino de caos, gobernado con mano dura y corrupción. Muchos de los que sufren aquí ni siquiera pertenecen a este destino. Otros, que deberían estar aquí, nunca llegaron. Tirone sintió rabia. Entonces, ¿todo esto es injusto? El ángel asintió con pesar. Sí. Tirone sintió que su mente se nublaba. Todo lo que había visto, todo lo que había sufrido, y al final, ni siquiera había una razón. El infierno no era un castigo justo. Era una prisión sin ley. Respiró hondo, tratando de contener su ira. Luego, miró al ángel con gratitud. Gracias por decirme la verdad. El ángel le devolvió una sonrisa serena. No tienes por qué agradecerme. Tirone dudó un momento. ¿Cuál es tu nombre? El ángel lo miró fijamente. Entonces, sonrió. Y en esa sonrisa, había algo distinto. Algo que no había notado antes. Me llaman de muchas formas, respondió. Pero el nombre que más resuena en este lugar es Lucifer. Tirone sintió que el mundo se detenía. Su aliento se atascó en su garganta. El ser de luz, el único que le había mostrado compasión, el único que le había hablado con la verdad, no era un ángel cualquiera. Era el ángel caído. Era el mismísimo Lucifer. Tirone abrió la boca, pero no encontró palabras. Lucifer simplemente sonrió. Dante miró a Lucifer con el terror reflejado en sus ojos. ¿Por qué me ayudaste? Su voz era un susurro ahogado por la incredulidad. ¿No se supone que tú gobiernas aquí? Lucifer bajó la mirada, su expresión era de una tristeza profunda. Tú solo crees saber lo que él quiere que sepas, respondió con una voz que no tenía rastro de malicia, sino de resignación. Al principio, este lugar era mío, se me fue otorgado como un reino de descanso para las almas que no podían entrar al paraíso, pero él es caprichoso. Tirone sintió un escalofrío al escuchar la forma en que Lucifer se refería a Dios. Dios era un creador, continuó Lucifer. Admiraba sus obras, sus criaturas, la belleza de su propio arte. Pero cuando los humanos empezaron a cuestionarlo, cuando dudaron de su perfección, se enfureció como un niño pequeño. Y en su berrinche, convirtió este lugar en lo que ves ahora. Tirone temblaba entonces. ¿Toda esta tortura? ¿Toda esta corrupción? Lucifer asintió con amargura. Él cree que la peor ofensa no es asesinar, robar o traicionar, sino dudar. Cuestionar su palabra. La duda es, para él, el pecado más imperdonable. Tirone apretó los puños. Eso es absurdo. Lucifer soltó una risa vacía. Lo sé. Antes de que Tirone pudiera decir algo más, el aire a su alrededor cambió. El suelo se resquebrajó. El fuego surgió de la nada. Ambos fueron envueltos en llamas ardientes y ascendieron a una velocidad inhumana, atravesando capas de tinieblas y luz. Tirone gritó, sintiendo que su cuerpo se deshacía en mil pedazos. Entonces, todo terminó. Se encontraba de pie en un vacío infinito, un espacio sin dirección ni forma. Y frente a él, una presencia imposible de describir. Era Dios. Tirone no podía mirarlo directamente.
Su figura era amorfa, compuesta de luz y sombras que se entrelazaban. Su voz no se escuchó en el aire, sino dentro de su propia mente. Lucifer, otra vez con tu tonto sentimentalismo. Lucifer no dijo nada. Solo bajó la cabeza como un niño reprendido. Dios extendió su presencia hacia él. ¿No aprendes? Entonces, Lucifer gritó. Un grito desgarrador. Tirone vio cómo su cuerpo de luz se retorcía, cómo se fragmentaba en una explosión de agonía pura. Dios lo estaba castigando con algo que ningún demonio en el infierno podría igualar. Pero Dios no le prestó más atención. Se volvió hacia Tirone. ¿Sabes por qué estás aquí? Tirone sintió que su propio ser se estremecía bajo el peso de aquella voz. Porque morí, no. El universo pareció vibrar. Estás aquí porque dejaste de creer en mí. Tirone sintió que algo dentro de él se quebraba. Pero yo fui una buena persona. Siempre lo fui, no importa. Tirone sintió que su alma se estremecía. ¿Cómo puede no importar? Yo nunca le hice daño a nadie. Siempre traté de hacer el bien, pero la vida me aplastó, me humilló, me destruyó. Y ahora tú. Dios lo silenció. No con palabras, sino con una fuerza que le arrancó la voz. Esa fue la vida que te tocó. Y este es el final que tendrás. Tirone quiso gritar, suplicar, maldecir. Pero no podía. Solo sintió como su cuerpo se deshacía en sombras. Como su esencia era arrojada de nuevo al infierno. Como su espíritu se quebraba por completo. Y en ese último instante, comprendió la verdad. No había justicia. No había salvación. Dios no era un ser de amor. Era un creador caprichoso, un tirano que se deleitaba en la obediencia y castigaba la duda con la eternidad. Tirone cayó. Y cayó. Y cayó. De vuelta al infierno. De vuelta a la desesperanza. Mensaje del más allá. Augusto y Picassent descendieron por el camino de tierra que bajaba del puente hacia el río. Aquel lugar era conocido por haberse vuelto un vertedero en el que, si uno tenía suerte, podría encontrar algún tesoro oculto entre tanto cachivache. Ambos amigos avanzaron por la ribera del angosto río y contemplaron grandes piedrones que, según Picassent, solían ser recogidos por camiones para venderlos como cimientos para las obras de nuevos edificios. En su camino se toparon con libélulas y mosquitos. El sol era radiante e inclemente a esas horas de la mañana. Los chicos esperaban encontrar un buen botín como compensación ante tantas molestias. Mira, Picassent señaló un montículo oculto tras un matorral. Augusto se acercó y observó muchos DVDs regados entre las rocas. También había ropas, un cajón, una alcancía, papeles, restos de muebles, libros y demás objetos personales. Intuían que allí podrían encontrar algo que valiera la pena. Parece que hubieran desalojado a alguien de su cuarto, comentó Augusto. Probablemente era un hombre solitario que habitaba un cuartucho alquilado. Al morir, el dueño o dueña simplemente desocupó el cuarto y botó aquí sus pertenencias, dedujo Picassent. Ojalá ese tipo haya ocultado dinero o algo de valor entre tanto cachivache. Solo espero que no se nos hayan adelantado, señaló Picassent. Se colocaron guantes y, sin más tiempo que perder, se pusieron manos a la obra. Para su mala suerte, a pesar de su concienzuda búsqueda, no consiguieron encontrar nada valioso. Incluso la alcancía, un gordo cochino de color naranja, no contenía nada en su interior. Desalentados y agotados, los amigos pronto se marcharon a por unas gaseosas. Esa noche, Augusto soñó con los cachivaches de la mañana. En su sueño vio un cajón que recordaba haber visto durante la búsqueda, pero que no les había ofrecido mayor recompensa. Sin embargo, en su sueño descubría que dicho cajón tenía doble fondo y, con alegría, sacaba un sobre que contenía en su interior un fajo de billetes. Augusto despertó desconcertado. ¿Realmente el cajón tendría aquel doble fondo? Su sueño había sido muy vívido, tanto que no pudo dejarlo pasar. Muy temprano, bajó hacia el río, esta vez solo. Quería comprobar si lo que había visto en su sueño era cierto. No guardaba demasiadas esperanzas, pero tampoco quería dejar pasar el asunto sin haberse asegurado. Tras unos minutos de caminata, encontró los cachivaches del día anterior. Comenzó a buscar el cajón. Lo tomó y, acto seguido, lo impactó contra una gran roca, hasta que finalmente se descuajeringó. Augusto no podía creerlo. En efecto, el cajón tenía doble fondo. Vio caer un sobre amarillento. Lo tomó con premura y se lo guardó rápidamente en la mochila, aunque no sin antes comprobar que en su interior estaba el consabido fajo de billetes que había visto en su sueño.
Ya en su casa, Augusto le daba vueltas a lo que acababa de suceder. ¿Cómo había sabido que aquel cajón tenía doble fondo y el valioso sobre oculto en su interior? ¿Acaso mediante los sueños se podían saber esa clase de cosas? Tras almorzar, decidió dejar de darle vueltas al tema. Dinero era dinero, y vaya que lo necesitaba. Ya debía como 3 meses de alquiler y le urgía una buena cantidad para poder comprarse una computadora decente para la universidad. Sobre su escritorio desparramó el contenido del sobre con la intención de contar el dinero. Entonces, cayó una fotografía. Era la foto de una familia, un padre, una madre y una pequeña niña. Los 3 posaban en la plaza de armas de la ciudad. Giró la foto y encontró una nota en el reverso. Perdón por haber sido un borracho sin remedio. Luego de que se marcharon, decidí cambiar mi vida y demostrarles que no soy un inútil. Por 3 años he venido reuniendo este dinero, que sé que van a necesitar. Espero puedas perdonarme, Patricia, y tú también, mi pequeña Gabriela. La escueta nota estaba firmada por un tal Eusebio P. Augusto contó el dinero. Eran casi $10.000. Vaya, no me vendrá nada mal este dinero. Nada mal, se dijo. Una vez más miró la foto y el reverso. Bajo la firma del hombre notó esta vez una fecha. Era más reciente de lo que pensó. Se fijó en el sobre y descubrió que en el reverso tenía escrita una dirección. Carajo, se lamentó. Aquella noche no pudo dormir. Se la pasó meditando sobre qué hacer. Si se quedaba con el dinero, nadie se enteraría, pues, de todos modos, lo había hallado en medio de un basural. Sin embargo, aquella foto. ¿Por qué tuvo que encontrarse la maldita foto? La familia lucía humilde. Probablemente era cierto, esa mujer y esa niña echarían muy en falta aquel dinero. Además, aquello podía considerarse prácticamente como la última voluntad de aquel pobre tipo. Augusto pensó y repensó. Al final, cerca del amanecer, por fin tomó su decisión. Con pesar, tocó el timbre. Aquel era un barrio pobre ubicado en las faldas de un cerro pelado. Le abrió una señora de baja estatura. Augusto la reconoció como la de la foto. Le explicó lo sucedido y le entregó el sobre. La señora lo hizo pasar. En la pequeña sala, lo invitó a tomar asiento. Ella se sentó al frente y abrió el sobre. Miró con ojos desorbitados a Augusto. Mire la foto, allí está escrito lo que le comenté, señaló Augusto. La señora asintió y buscó la foto. Leyó el reverso. Al finalizar, el rostro se le había llenado de lágrimas. Gracias, muchas gracias. Ella abrazó la fotografía. Augusto miró hacia otro lado y, con disimulo, se limpió las lágrimas que acababan de asomarle. Después, la señora volvió a agradecerle y lo invitó a almorzar, pero Augusto declinó la oferta, aduciendo que tenía que volver al trabajo. Poco después, se marchó. Antes de despedirse, la señora le preguntó su nombre. Augusto, nunca lo olvidaré. Si alguna vez necesita algo, no dude en acudir a mí, expresó la mujer con sentimiento. Abandonó aquel barrio cabizbajo. Ese dinero sí que le habría resuelto la vida, al menos de momento. Exhaló con resignación. Ya estaba hecho. Lo mejor era marcharse rápidamente, no fuera a ser que se arrepintiera. A Picassent no le contó nada de lo sucedido, pues adivinaba que probablemente le diría que era un idiota por haber dejado pasar tan magnífica oportunidad. Como sea, volvió a su casa y pensó en qué haría para poder cubrir sus gastos. Esperaba que volvieran a llamarlo del restaurante en el que estuvo trabajando hasta hace poco. Esa noche soñó con el hombre de la fotografía. Él le invitaba unos tragos. Ambos conversaban sobre distintos temas, como dos buenos amigos. Al despertar, no recordó de qué hablaron, solo las palabras finales del hombre: todo saldrá bien, no te preocupes, mi amigo. Esa mañana, Augusto consiguió un trabajo provisional repartiendo volantes. Mientras lo hacía en una transitada esquina, pensó en el sueño, en el dinero, en fin, en todo lo sucedido. ¿Cómo había sabido exactamente dónde encontrar el sobre? ¿Por qué su sueño le reveló con tanto detalle aquella información? ¿Y aquel último sueño con el hombre de la foto? ¿Había sido solo un sueño, o quizá algo más? Augusto dejó volar su imaginación. De pronto, se puso pálido. Lo que acababa de vivir. ¿Acaso todo aquello no habría sido un mensaje del más allá? Vecino molesto. Solía vivir en un edificio de apartamentos pequeño, ubicado en el centro. Una de las razones por las que me mudé de ahí, fue por el mal vecindario, incluyendo a ese tipo en el apartamento encima del mío. Era un muchacho de apariencia inusual, en su mayoría reservado. Sin embargo,
Alrededor de la medianoche se escuchaba frecuentemente desde su apartamento un ruido que me molestaba. Para ser justo, no era fuerte, pero soy de sueño muy ligero, así que era difícil poder cerrar los ojos con esos pequeños golpes repiqueteando una y otra vez. Me recordaba al sonido de tacones altos, pero no tan fuerte, como si la persona causando el ruido en realidad tratase de ser silenciosa. Luego de unos días, me di cuenta de que el patrón era el mismo siempre, como una grabación siendo reproducida en medio de intervalos. Y eso continuó por la mayor parte de un año, siempre la misma secuencia de golpes siendo tatuados lentamente en mi mente, a veces por horas durante una misma noche. Solo fue hasta muchos años después, cuando ayudaba a mi hija con su tarea, que aprendí un poco de código Morse. Ella golpeó la mesa con sus nudillos y un escalofrío se coló por mi espina dorsal en tanto reconocía exactamente el mismo patrón. Cuando le pregunté a mi hija lo que significaba, ella dijo: es el más fácil, papi, dijo. Es el que se usa para pedir ayuda. Son tan jodidamente lindos. Amo ser profesora de segundo grado. Los niños en mi clase son tan lindos e inocentes. Están en la edad perfecta. Solía enseñar en sexto grado, pero me di cuenta pronto de que fue un error. En el sexto grado es cuando los grupitos se forman, cuando los bravucones florecen y los niños aprenden a cómo ser horribles entre sí. Para esa edad, han sido corrompidos por los videos repelentes del internet y por sus pares explicándoles el sexo toscamente. No tienen ningún respeto por la autoridad y ningún deseo de aprender. No. En el segundo grado, los niños son mucho mejores. Sus padres aún hacen un intento por escudarlos de la crueldad del mundo. Me miran con ojos plenamente abiertos, ansiosos por aprender, absorbiendo todo aquello que les enseño. Los días festivos son mis favoritos. Este año, horneé galletas deliciosas y llegué temprano para darle una a cada alumno. Me sentía muy emocionada por ver sus reacciones. No dejé de sonreír toda la mañana, y en especial cuando vi a los niños llegar vestidos con colores diversos. Alegremente, abrieron sus recipientes de papel construcción para ver lo que había dentro, regresándome un adorable gracias, señora Collins, una vez que descubrieron las galletas que les había preparado. Las mordieron, uno a uno, y mi sonrisa se amplió al verlos caer al suelo ahogándose, vomitando y tornándose azules. Después de todo, están en una edad tan linda. Sería una pena dejarlos crecer. Como mi hijo se enteró de las prostitutas. Todos creen que sus hijos son especiales. Nadie quiere escuchar: estas son las razones por las que mi hijo es más especial que cualquier otro. Así que no lo diré. De todas formas, a Frankie no le gusta la atención. Así que trato de ocultar esto. Pero una madre tiene sus límites. Cuando agarró mi brazo en la fila del supermercado y me preguntó en plena presencia de un sujeto con gorra, ¿por qué este robo le saldrá mal al hombre de gorra?, simplemente no hubo tiempo para reaccionar. El hijo de perra se disparó en el pie mientras huía, y Frankie estuvo en terapia por 6 meses. Al final, le dije que tenía que convencer al terapeuta de que había inventado su historia. ¿Es decir que quieres que mienta?, preguntó. Sus ojos grises se veían tristemente inocentes. Tragué grueso. Sí, Frankie. Mentir es malo, pero, a veces, la verdad es peor. Algo en sus ojos cambió, porque la simplicidad de esa pregunta fue insoportable. ¿Por qué, farfulle, evacuando un soplido, eres especial? El cambio en sus ojos se completó de alguna forma. Angustiada, no supe discernir si efectivamente había matado una parte de él o si había madurado solo un poco. En retrospectiva, me doy cuenta de que ambas cosas son lo mismo. Estoy dibujando un helicóptero, dijo Frankie con naturalidad, pero no me quedaba claro si los apéndices inferiores eran pies o llantas. El otro dibujo era un monstruo del armario, pero no pasa nada porque protege a los niños e incluso si no lo saben, eso es bueno, cariño, respondí con desdén mientras me servía mi cuarta taza de café. Mamá dijo, bajando su lápiz para colorear y observándome curiosamente. ¿Qué es una prostituta? Escupí solo un poco de café. Es alguien que atiende a muchachos muy malos. Pero solo a los mayores, añadí al ver la mirada de preocupación en su rostro. Ah, respondió, arrugando su frente. Se mantuvo en silencio por varios segundos más. Luego, ¿porque el hombre del apartamento 1913 piensa que va a matar a una prostituta?
Esa vez dejé caer mi taza en el suelo, y la porcelana Kobayashi se hizo añicos sobre las baldosas. ¿Cómo puedes creer? No. Frankie mantuvo arrugada su frente, y luego retomó su coloreo. Él sabe que es una mala idea, mamá. Es solo que ha decidido que algunas malas ideas sirven para eliminar otras peores. ¿Qué habrías hecho tú? Si Frankie hubiese sido un embustero, ¿cómo habría ido mi conversación? Hola, soy tu vecina de 2 pisos más abajo. ¿Has estado planeando matar prostitutas? No. Disculpa por la molestia, aquí tienes unos panecillos. ¿Y si Frankie tenía razón? El hombre no confesaría ni un carajo, pero yo sería asesinada después. ¿Debí de haber llamado a la policía? ¿Qué les habría dicho? Hola, mi hijo es tan malditamente evidente que ya no puedo fantasear con Aziz Ansari ni masturbarme con porno mierdero de Danielle Steel. En fin, busquen prostitutas muertas de las cuales poseo una cantidad impresionante de información. No me malinterpreten, pensé seriamente sobre cuál era la mejor decisión. Lo cual fue la razón por la que no hice nada. Así que fui apuñalada por la culpa cuando vi a los paramédicos moviendo una camilla afuera del apartamento del hombre la mañana siguiente. Me quedé parada, perpleja, a medida que la rodaban hacia afuera, y me hicieron a un lado para ser entrevistada. Luego fui conducida, casi en un trance, hacia la camilla. Un cuerpo inerte estaba cubierto con una sábana blanca ligeramente húmeda. Observé, en vez de sentir, cómo mi mano se extendía y separaba la sábana de la cabeza del cuerpo. Era mi vecino, o lo que quedaba de él. Su rostro había sido acuchillado con una línea diagonal. Su mejilla izquierda estaba desplegada y yacía junto a su oreja, exponiendo todos los dientes de ese lado. Su ojo derecho había sido reventado, dejando una piscina sangrienta en la cuenca destrozada. La punta de su nariz no estaba por ningún lado, el muñón se veía como el interior leñoso de una nuez. Dejé caer la sábana sobre su pecho y corrí a mi departamento. Frankie estaba coloreando de nuevo. Alzó la mirada y me vio con preocupación cuando azoté la puerta detrás de mí. Me recliné contra la repisa, temblando y con la respiración pesada. No debiste haberlo visto, me tranquilamente dije. Jade, dijiste que la prostituta moriría. Mi tono se agitó. La expresión de Frankie era inescrutable. Te pregunté por qué pensó que iba a matar a la prostituta, explicó con una calma inquietante, porque obviamente era una mala idea, dado que ella era una boxeadora y él era bastante gordo. Se giró hacia el papel que había estado coloreando, y, una vez más, se ensimismó en su dibujo. Supongo que él tampoco se dio cuenta de que le saldría mal.